AFB y AGM. Estos modelos de baterías son aplicables para los sistemas de vehículos que tienen sistema Start-Stop. ¿A qué me refiero con el sistema Start-Stop? El vehículo llega a una esquina, se detiene y la batería es la encargada de tener tanto el aire acondicionado, las luces, la radio, todo prendido mediante las baterías. Por lo cual, en este caso, yo no podría colocar una batería normal o estándar, como se llama, a ese tipo de vehículo porque no duraría, porque la construcción es totalmente diferente, es una batería totalmente, la placa es mucho más reforzada, al igual que AGM. Diferencia entre AGM y EFB, la batería de AGM está el electrolito absorbido en una fibra de vidrio, por lo cual no tiene derrame de líquidos. A diferencia de la AFB, que es una batería húmeda igual libre de mantención. Y las baterías de gel, que por el momento muy pocas no se ha implementado, que son baterías, en vez de tener electrolito en fibra de vidrio como la de AGM, está sobre una gelatina. ¿Podríamos colocar una batería de esta FB y AGM a un vehículo automotriz normal? Sí. ¿Tiene una duración mejor? También. Pero la diferencia son los costos de la batería. ¿Cuál es la función de una batería? Es suministrar corriente eléctrica al motor de arranque y la batería entrega corriente a las luces, digamos, del vehículo. Cuando arranca, no trabaja más y el alternador es el encargado de nuevamente llenar la batería. Esa es la función única de suministrar corriente al motor de partida para que el vehículo pueda partir. No sé si hasta el momento tienen alguna duda. Lo pueden hacer por chat, ahí Priscila me ayuda, pero porque no veo el chat. No, todavía no me he preguntado nada. No hay problema, seguimos entonces. Terminología de las baterías. Tenemos dos cosas que tenemos que tener claro. Uno es el amperaje y el otro es el voltaje. El ampere es la unidad de medida de la corriente. El voltaje es la fuerza o presión con la que se pulsan los electrones y su unidad de medida es el volt. En las baterías vamos a encontrar varias indicaciones en la etiqueta. Uno que es el CCA, el otro es la capacidad de reserva. Es importante con respecto al CCA porque es la partida en frío que tiene la batería. Es cuánta corriente puede entregar a menos 18 grados por solo 30 segundos. Es muy corto porque entrega mucha corriente. Y es ahí donde hay una diferencia entre una batería y otra batería de diferentes fábricas, porque tienes una batería, por ejemplo, de 55 amperes, la encuentras en el mercado con 315 y otra la encuentras con 500. ¿A qué me refiero que tenga más corriente una batería que la otra? Tiene mayor capacidad de entregar corriente, por lo cual tiene una durabilidad un poco mejor que una que tiene menor. Y la capacidad de reserva se define en minutos. Cuando el alternador se echa a perder, le dice cuántos minutos puede andar entregando 25 amperes de consumo. Las baterías son con electrolito, es un medio coso por donde van a fluir los electrones en una batería. La celda es la parte como el corazón de la batería, se compone de celdas positivas y placas negativas y están aisladas por unos separadores. Es importante que tengan claro que la norma que se establece de las baterías es el CCA, porque van a encontrar algunos fabricantes que traen baterías de Chile que le colocan MCA o CA. Si ustedes se fijan, la norma CA con respecto al CCA es menos exigida porque es a una temperatura a 0 grados en comparación a una temperatura de menos 18 grados. Cuando un motor motriz, por decirlo así, está a más baja temperatura, el motor está más pesado, por lo cual necesita más corriente para poder hacerlo arrancar. Por eso la exigencia tenemos que comparar siempre con la norma CCA de una batería a otra.
Luis, tenemos una pregunta de Horacio. Horacio, Sí, hola, buenos días, Luis. Hola, Horacio. Consulta, bueno, hay muchos clientes que a veces mandan información errónea y a veces igual genera la duda. Yo sé que no es así, pero igual quizá hay información que nos falta. Hay clientes que dicen batería de 24 volt, ¿ya? Ya, Yo le explico muchas veces que esa es la forma de la conexión que tiene la batería, pero correcto. quizá algunos colegas no saben. Si tú nos puedes ahí orientar un poquito con ese punto. No hay problema. Las baterías que existen en el mercado en el uso automotriz solo son de 12 volt. Solo existen baterías de 12 volt. En la batería, en la parte como apiladores, en la parte más de equipos eléctricos, hay baterías de 6 volt en el mercado. Pero en la parte automotriz solo hay 12 volt. Más adelante les voy a mostrar una diapositiva donde muestra el tipo de conexión, por lo cual cuando algunos clientes te dicen que es en 24, está orientado para el parque automotriz regularmente europeo. Ahí es en donde está aplicable el 24 volt, que se ponen dos baterías en serie conectadas y hacen 24 volt. ¿Alguna otra duda? aprovechen de preguntar nomás, no hay problema. Sí, no se preocupen de preguntar, porque así es más interactivo para que podamos ampliar los conocimientos y salirnos de las dudas que tengamos. Bueno, ¿sí? Sí, dámelo. ¿Alguien Sí, habló? no, te decía que sigamos porque no hay otra pregunta. Ya. Tecnologías en las baterías. Las baterías antiguamente, las baterías que hemos conocido el abuelito o el papá más adelante, eran las baterías de plomo antimonio. Ese tipo de baterías eran baterías que eran bajo mantención, que tenían que activarlas, venían secas del mercado, acá se le echaba ácido y ahí se le daba una carga, eran ese tipo de baterías que se trabajaban. Después la tecnología empezó a avanzar y empezó a mezclar plomo con calcio, y ahora estamos trabajando con las baterías plomo, calcio, plata, que son de la línea Top Power y de la línea Lucas que trabajamos normalmente. Y las baterías nuevas que son la EFB, AGM y GEL. GEL todavía no se ha aplicado mucho en la línea automotriz, pero lo que es EFB y AGM sí ya está muy incorporado en el segmento. Es importante que vean, que se fijen bien en la etiqueta de la batería, porque si le colocan a un vehículo con sistema Star, esto es una batería convencional le va a durar 3 meses y no les va a durar más, porque no están preparadas para las descargas profundas que se le da en ese caso. Por eso ese tipo de tecnología emigró a la línea FB y AGM, que son para ahorrar combustible. Por eso las baterías están preparadas como para soportar las descargas cuando llegan a la esquina y se separa el alternador. Los componentes básicos de una batería son las rejillas, material activo, placas, separadores, celdas, electrolítico, las conexiones, los terminales, la caja negra que regularmente vemos, el sistema de gasificado, y vamos a ocultar esto que está molestando, accesorios, manilla y el densímetro que trae una batería normal. Ahí podemos ver cómo está ensamblada una batería. Es importante que se fijen cómo va ensamblada. Son 6 celdas. Cada celda, al medirlas, miden 2,1. En total hacen los 12,6 volts de una batería cuando uno la mide con un tester convencional. Si ustedes se fijan, el pivote donde va conectado el borne de batería es un pivote relativamente delgado, por lo cual cuando la gente le da golpe, lo corta internamente abajo. Es importante que le indicarle a los clientes que no le den golpe, sino coloquen los terminales adecuados. Tanto el terminal negativo con respecto al positivo tienen diferentes tipos de diámetro. Ahí vemos cómo está ensamblada una celda, tanto de placas positivas. Interiormente lo naranjo que ustedes ven es el aislante que trae, porque trae una celda positiva
la negativa, una celda positiva, el aislante y la negativa, para que no se comuniquen entre ellas. Como podemos ver en la siguiente imagen, el corazón de la batería es la rejilla. El compuesto de la rejilla es en donde hay una gran diferencia entre una fábrica y otra. ¿A qué me refiero la diferencia entre una fábrica y otra? Hay fábricas que trabajan con fundición, hacer la placa, y otros lo hacen con laminada expandida. ¿Cuál es la diferencia entre una laminada expandida y una fundida? Si uno mira la placa con un microscopio, la de la mano izquierda, la que estoy apuntando con el mouse, esa es una fundida. Si ustedes se fijan, igual tiene problemas de no quedar completamente lisa, sino queda con orificios, por decirlo así. A diferencia de una laminada expandida, completamente llena la placa. ¿Qué me dicen? ¿De qué sirve esto? Si lo aplicamos para que lo queremos entender, hablemos que son autopistas donde viajan los electrones. Una autopista con hoyos o eventos en el camino, por lo cual los electrones tienen que disminuir la velocidad, genera temperatura y se empiezan a pegar los sulfatos en la batería. Se empieza, por decirlo así, en la reacción química de la batería se empiezan a sulfatar. A diferencia de una laminada expandida, que los electrones pueden correr más rápido, con autopista totalmente lisa, y como se llama, no se pega tanto la contaminación. ¿Qué es lo que le pasa a una batería con el tiempo? Porque una batería puede durar 3, 4 años, ¿por qué no dura indefinidamente? Eso se debe a que la batería se le van generando sulfatos. ¿Qué le pasa a la placa? Se va sulfatando, por decirlo así, le va dando cáncer a la batería, se va juntando de mugre, juntando, y eso hace que aumente la resistencia de la batería. Y la resistencia es inversamente proporcional al amperaje, o sea, al amperaje que pueda almacenar. Mayor resistencia, menor amperaje. Por eso, por decirlo así, las baterías con el tiempo de a poquito van perdiendo su vida útil o su vida de almacenamiento. Por eso, por decirlo así, las baterías se echan a perder con el tiempo. ¿Cómo yo acelero el proceso de sulfatación en una batería? Con una descarga profunda. Cuando la gente se le queda la luz encendida, ahí le hacen una descarga profunda y eso hace que uno acelere el proceso de envejecimiento de la batería. O cuando le dan muchas partidas durante el día, mucho trabajo también de carga y descarga. Eso también le provoca envejecimiento con el tiempo a las baterías. Aquí podemos ver una batería normal con su placa positiva y su placa negativa trabajando, y la foto de la mano derecha, que es esta, es los sulfatos que se le Pues te va pasando. interrumpo. Dígame. Horacio tiene una pregunta, yo creo que la había No hay problema. posterior. Gracias, Priscila. Luis, mira, bueno, ese concepto del envejecimiento de la batería, bueno, es bien técnico, sirve mucho ¿cierto? Para informar al cliente. A veces el cliente desconoce muchos conceptos de las baterías, sobre todo clientes grandes, o bueno, ya sea cual sea. El punto está en que el envejecimiento va de la mano de la cantidad de partidas que le da, ¿cierto? Uno, en este caso, al vehículo, a la máquina, lo que sea. ¿Los CCA tendrán en relación, en este caso, con la cantidad de partidas que tenga, en este caso, el equipo? Sí, es importante, como Horacio comentó, el CCA es importante en una batería. ¿Por qué es importante? Vamos a volver a la imagen anterior. Sí, eso se me ha olvidado. Gracias, Horacio, por recordarme. Cuando pongamos el ejemplo que vamos a sacar a la Priscila y le decimos que corra solo, pongámosle 5 cuadras. La Priscila me va a decir, sí, sí puedo correr sin ningún problema, puedo correr las 5 cuadras.
Pero ¿qué pasa si yo le digo a la Priscila, córreme 50 cuadras? Queda completamente agotada, ¿cierto? Pero, por decirlo así, la agoto completamente y queda muy... En el efecto de la batería pasa lo mismo. Cuando una batería, por ejemplo, tiene 300 cca de amperes, otra batería tiene 600 cca, y yo le saco un consumo o lo hago correr solo 100 amperes, a la primera batería yo le saco un tercio, pero a la batería que tiene 600 no le saco un tercio, le saco mucho menos, por lo cual exijo menos. Por eso una batería que tiene mayor CCA con respecto a una que tiene menor CCA es que dura más una batería que la otra. ¿Y cuál es la otra diferencia? Como bien les decía, en las rejillas de una batería a otra son las fábricas. Las fábricas sudamericanas, estamos hablando de Perú, Colombia, Brasil, trabajan todavía con la tecnología de laminada fundida. Las fábricas coreanas trabajan con las rejillas laminada expandida. Y ustedes me dicen, pero ¿por qué no? Las fábricas sudamericanas no trabajan con la laminada expandida solamente por costo, por estructura de fábrica, no les da para tener el tipo de tecnología de laminada expandida, por los costos que involucra la fábrica. Y las fábricas de Corea también hay diferentes tipos de tecnología. Aparte de eso, como bien preguntó Horacio, hay fábricas que en la misma caja de la batería, en esta misma caja, por ejemplo, una batería de 200 amperes, pueden, por el tipo de fabricación de rejilla y de construcción de batería, pueden incorporarle, por decirlo así, mayor corriente a la batería, mayor almacenamiento de la batería, porque hay baterías de 1100, pero hay baterías también de 1500 cca, y es por el tipo de fábrica, por el tipo de construcción, por decirlo así, es que pueden llegar a ese tipo de tecnología. Hay fábricas que solamente con su tecnología que tienen no pueden colocarle más de 1100 a esa caja, y ellos dicen es imposible colocar, pero hay fábricas que sí le pueden colocar más corriente. Al colocarle más corriente o de almacenamiento en la batería, es una batería que puede durar más con respecto a una batería que tenga durar menos. Los consumos de los motores de partida siempre son los mismos, excepto que el motor motriz esté frío. A más baja temperatura necesita un poco más de corriente para sacarlo de la inercia. Como bien, si tienen dudas nomás, interrumpan y vamos Sí. aclarando. Sí. Luis, bueno, el dato... disculpe. No de nuevo, Oscar, sorry. Luis, miren, bueno, acá yo vivo acá en Punta Arenas. ¿Correcto? Se nota harto acá el tema de los CCA. Porque acá de repente hay vehículos que quedan en el campo, ¿cierto? Y no sé, hay menos 15 grados bajo cero, 20, y ahí se nota buscan o sea, el transportista sabe el tema del CCA y se va a la que tenga mayor cantidad. Correcto, y por eso es que, Oscar, ¿cómo se llama? Es la diferenciación de una batería a otra y de fábricas una a otra, porque pueden llegar a mayor CCA o a menor CCA. Y lo bueno es que hay instrumentos donde uno le puede mostrar al cliente la diferencia. ¿Alguna pregunta ahí a hacer, Oscar? No, ese era mi comentario. Muchas gracias por tu comentario. Tú lo puedes vivir que las temperaturas son más bajas allá y demostrar que es así. Sí, no, acá una batería con poco CCA no dura mucho. Acá las baterías duran 2 años y hay que reemplazarle. Correcto. En el caso, por ejemplo, de las baterías, hablando de la tecnología nueva como AGM y la otra EFB, tendrían un mejor comportamiento en la zona extrema, pero todavía no hay baterías grandes como para los transportistas de AGM. Todavía no se hace. No, por lo menos no se ha incorporado al mercado, porque es demasiado el costo en comparación a una normal. También tiene un mejor comportamiento en temperatura ese tipo de batería.
Ahora se iba a preguntar algo más. Sí, Luis, mira, bueno, quiero que me saques de una duda. No ha pasado muchas veces que al momento de vender una batería a un cliente específico, al momento de usar la herramienta que es para medir los CCA, ¿cierto? Y ver que la batería está en condiciones de uso, batería nueva sacada de bodega, no, a veces no cumple ¿cómo se llama? Los Los CCA CCA. que, ¿cierto? Yo si bien entiendo que hay un tema de almacenamiento, ¿cierto? Que quizás Ujú. realmente vamos sacando la batería que está adelante y la de atrás la bajando 2 años, 3 años más atrás, no sé, un ejemplo. Pero mi pregunta es, desde la fabricación de la batería, que supuestamente salió con los CCA que corresponde, ¿ya? Al momento de llegar a Chile y todo ese tiempo, ¿cuál es el deterioro, entre comillas, en que va bajando este proceso de CCA? Porque después nosotros le hacemos una precarga y la batería queda funcionando impecable, pero es un trabajo adicional. Y al final igual Correcto. pasa a ser un trabajo desgastante a la larga. Sí, Te dejo esa efectivamente, como tú pregunta. es un trabajo desgastante. Tienes un 10% al año de pérdida de la batería, sin es que esté Ya, trabajando, digamos, almacenada. Por lo cual, si la tienes más de un año, tienes más de un 10% de la batería y obligadamente no es que la batería esté mala, es que el proceso químico sigue trabajando, no es algo claro. normal. Por lo cual, lamentablemente, hay que tirarla a carga. Por eso es importante de no tener baterías tanto tiempo en bodega. Nosotros, como Servicios Lucas, nos preocupamos de eso, por decirlo así, batería más antigua que está en la bodega es la primera que va a salir en la línea. Debido a eso mismo, no trabajamos con el stock anual, sino regularmente, mensualmente nos está llegando la batería, por decirlo así, para enviarles baterías frescas a ustedes. Pero si la bodega de ustedes la tienen mucho tiempo y no hacen el sistema de FIFO que se llama, van a entregar baterías descargadas a los clientes, que no es lo ideal. O Ya. darse el trabajo de estar cargando las baterías tampoco es lo ideal. Regularmente piensa que salen de la fábrica con la última etapa que tiene la fábrica es la carga, por lo cual carga la batería, embalan y se vienen. Ese es como el proceso de las baterías, ¿no? Regularmente la fábrica no mantiene stock de baterías hechas por lo mismo, porque si no entregarían a sus clientes baterías totalmente descargadas. Uno hace el pedido, ellos hacen la batería, la cargan y te la envían. Y eso más o Claro. menos el viaje son un mes, pónganle un mes y medio más o menos de viaje. Llegan Claro. a nuestra batería, podrían estar 2 meses. Tenéis 3, 4 meses. Todavía te quedan varios meses más como para decir que no tengáis pérdida en la línea de batería. Sí, no, que es importante ese dato porque igual a los clientes que tenemos con consignación, bueno, a veces ellos también mantienen batería inmovilizada, no sé, puede ser hasta 6 meses, o ahí ya es más difícil decirle, oye, ocupa la batería que tienes más antigua, ¿cierto? Es lo ideal Correcto. para que no se vaya deteriorando y al final ocupes una batería en condiciones, pero un buen dato, ese es un dato que es importante, sobre todo cuando es consignación, porque cuando un cliente viene a comprar a Mesón, obviamente la va a comprar porque la necesita de forma inmediata, ahí Al no va a tiro. tener problemas, pero es para los clientes que tienen, ocupan altas baterías y es para mantener obviamente en su estado de seguridad. Por eso hacía Exactamente. la consulta. Gracias, Luis. Y por eso también es la diferenciación de una fábrica, de las baterías. No sé si ustedes se han dado cuenta que regularmente a fin de año las competencias empiezan como a hacer las ofertas de batería. No sé si se han dado cuenta de ese detalle. Eso se debe a que algunos fabricantes que traen acá a Chile batería, como compran el stock para todo el año, no les llega mensualmente como nos llega a nosotros, aunque por decirlo así es más desgastante traer todos los meses, por decirlo así, baterías, a tenerlas almacenadas un buen tiempo, porque te entregan baterías descargadas. Ese también es un punto importante que puede aparecer un cliente, mira, no, si la competencia me está ofreciendo esta batería muy barata en comparación a la que ve en el mercado, es porque le entregan baterías descargadas. Sí.
para que vean eso y se den cuenta que uno dice, pero ¿por qué, no sé, mi batería yo la estoy vendiendo a 100 y la competencia me la está vendiendo a 50? No entiendo qué pasa aquí. Es porque necesitas liquidar su stock, porque al final a ellos les genera un problema, pero al entregarle una batería así a un cliente le dura poco, porque no se la entrega al 100%. Oye, Luis, disculpa la última pregunta. Mientras estaba hablando, entiende que me está preguntando por batería y me está preguntando por terminales. Yo tiempo atrás te compré terminales, ¿siguen manteniendo la venta de terminales? Seguimos ¿Sí? manteniendo ¿Batería? la Ya, de terminales. Tenemos, ya, tenemos unos terminales argentinos que andan muy bien, que no se ya, quiebran con respecto al mercado. ya. Dale, eso, gracias, disculpa. No hay problema. Muy bien. Entonces, como les veíamos indicando, las baterías con el tiempo se van sulfatando, o por decirlo así, para que se acuerden, les va dando cáncer y se va pegando el sulfato en la batería y eso provoca que después los electrones no pueden viajar de una placa a otra, por lo cual no pueden almacenar la corriente que indica la etiqueta y va disminuyendo de a poco, y llega el momento que el usuario solamente se da cuenta cuando no puede partir el vehículo. ¿Cómo acelero el proceso de sulfatación de una batería? Quedándose las luces prendidas, o por ejemplo, una persona llega, se va a la playa y deja la radio prendida y hace las descargas profundas. Las baterías automotrices tienen que considerar solo son para ciclo superficial o entrega de corriente a unos pocos segundos, solo para el motor de partida. El famoso densímetro o ojo visor. Las baterías antiguas, por decirlo así, las baterías que eran bajo mantención, donde el cliente tenía que ir, revisar, rellenar el líquido, a diferencia de las baterías nuevas que son con ojo visor, se hizo este ojo visor debido a que cuando llegaron las baterías libre mantención, la gente igual destapaba las baterías libre mantención y lamentablemente lo libre mantención se la quitaba porque por decirlo así, destapada la batería y no quedaba herméticamente sellada. Debido a eso, se hizo este indicador que es el ojo visor, pero se puso solo en un vaso. Aparte de ser un densímetro, mide a través de cantidad de líquido. Regularmente, en la línea de generación, debido a que el generador no tiene movimiento, regularmente en la línea de generación ustedes van a encontrar baterías con el ojo visor cambiado o ojo visor negro. Y eso se debe a que el sistema de desgasificado de la batería, cuando uno está cargando la batería, empieza a generar gases o empieza evaporación de líquido. Una batería libre de mantención vuelve nuevamente el líquido al primer vaso y cuando hay movimientos en el vehículo de acelerar y frenar, nivela todos los vasos. Por lo cual, ahí el ojo visor anda muy bien. Por lo cual, cuando un cliente les diga, sabe que el ojo visor está negro, si ustedes no la miden con el instrumento que tienen, pues, solamente es nivelar el líquido que tiene la batería. Para que podría ser efectivo el ojo visor, tendría que tener un ojo en los 6 vasos que le indiqué de la batería. Está solamente en uno. Se hizo comercialmente para que la gente no destapara las baterías y perdiera la libre de mantención. Tenemos diferentes tipos de tapa de batería. Es importante que se fijen porque hay baterías con borne puesto como lo que ves aquí como letra F y baterías con tipo T que son borne escondido. Cuando uno va a medir una batería en el sentido para medirla físicamente, las fábricas te mandan los totales. No hay que medir solo la tapa de arriba, sino si tiene pestaña, se mide el largo de la pestaña. Porque la pestaña aquí arriba tiene una medida y acá abajo tiene otra medida. Un ejemplo, la batería de 200, abajo tiene 47 y arriba la pestaña tiene 52 milímetros de largo. Y eso puede provocar error en la medición porque algún cliente te mide la batería abajo
Dice, no, la ficha dice 52 y acá dice 47, no va a caer. No, es porque el cliente, por decirlo así, midió mal la batería. Siempre se miden los largos totales. Y eso incluye en el alto, si son bornes sobresalidos, incluye también los bornes, para que estén precaución de eso. Y hay tipos de posiciones de batería. Como podemos ver en la posición número U0, esa es la forma de colocar la batería, independiente de donde esté puesta. Uno tiene que mirarla de frente, como está ahí en la posición 1. Y en este caso es, que sea la posición 0, es una batería con positivo derecho. La batería que dice posición número 1 es una batería con positivo izquierdo. ¿Por qué hay diferencia entre positivo derecho y positivo izquierdo? Netamente por el largo de los cables del vehículo. Por eso se ocupan o positivo derecho o positivo izquierdo. Es importante que siempre se fijen en la polaridad de la batería. Y en el caso de las de 200 que van hacia un lado, igual la posición es aquí de frente en la derecha, en este caso es positivo izquierdo. Y la posición 4 es positivo derecho. Aquí uno tiene que siempre mirar la batería de una sola posición, porque si uno da vuelta, por decirlo así, la mira de este lado, vería con la polaridad cambiada. Y en el caso de las baterías de 100 amperes para los vehículos americanos, no tienes ese problema porque los bornes son centrales. Por cualquiera de los dos lados uno puede dar vuelta a la batería y le sirve la polaridad. Aquí vemos un diagrama simple del sistema eléctrico. ¿Qué es lo que hace la batería? Le entrega corriente al motor de batería y a todos los suministros eléctricos antes de partir el vehículo. Cuando el motor de partida arranca o parte, el alternador es el encargado de devolverle la corriente a la batería. Si el alternador está malo, el que entra en emergencia en ese caso sería la batería y el cliente podría llegar a una parte y quedar botado debido a que la batería la llega completamente descargada. Batería que venga menos de 10,5 volt, eso indica que tuvo una descarga totalmente profunda, que tiene malo el alternador, el cliente. ¿Cómo sacar una batería para cambiarla? Siempre se desconecta el negativo primero y después el positivo. Y para instalarla, al revés, se conecta el positivo primero y después el negativo. ¿Por qué se hace eso? Porque si tú con la llave sacas el positivo estando en negativo y tocas el chasis, haces un corte. La pregunta que está mencionando Horacio sobre las conexiones. Hay baterías conectadas en 12 volts que se llaman conexión en paralelo, en donde el positivo con el positivo van conectados entre sí y el negativo con el negativo van conectados, y eso es un vehículo en sistema en 12 volts. ¿Dónde podemos ver este tipo de conexión regularmente? En todos los vehículos, la gran mayoría americanos. Motores, camiones Freeliner, con motores Cummins, como ustedes bien conocen, trabaja con 4 baterías, con 3 y algunos modelos hasta con 6 baterías en paralelo y hacen 12 volts. Y con respecto a la línea europea, trabajan con la conexión 24 volts, en donde se conecta el positivo de la batería con el otro negativo de la batería, y ahí sale el negativo al vehículo y el positivo al vehículo. Esa es la forma de conexión. Y ahí hace una conexión en 24, que son la línea europea. Estamos hablando regularmente de Volvo, Scania, MAN, trabajan con ese tipo de conexión. Lugar de almacenamiento de una batería en lugar seco y fresco, sobre pales, y rotación del producto, como veníamos diciendo. Es importante que la batería que llegó primero a la bodega es la primera que salga a la línea, la más antigua siempre que salga a la venta, y no quedarse mucho tiempo con las baterías almacenadas. ¿Por qué dicen un lugar fresco, seco y fresco? Las temperaturas, sobre todo para la zona norte, donde hay mayor temperatura, tienes mayor
es mayor es la descarga de la batería, debido a la temperatura. Por eso no se podrían colocar a la intemperie, donde, por decirlo así, tienen menor porcentaje de descarga de la batería, es en frío, bajo temperatura. Las baterías nuevas que se están trabajando, que van a encontrar en el mercado, en la gran mayoría de los autos, son las baterías de AGM y EFB. ¿Cuáles son las diferencias en una batería de AGM y EFB? La batería de AGM podría ir dentro de la cabina del vehículo, debajo del asiento del chofer, en la maleta, dentro de la cabina. Una batería EFB no podría colocarla dentro de la cabina porque genera gases. Esta no genera gases, debido a que el electrolito está sobre una fibra de vidrio. Una batería de AGM dura 4 veces más que una batería estándar. ¿Se puede colocar a un vehículo estándar? Se puede colocar. Solamente la diferencia son los costos de la batería. Y una batería EFB tiene una duración de el doble de una batería estándar automotriz. Estas son todo para los vehículos que uno llega a la esquina, se para el vehículo, por decirlo así, y mantiene las luces, la radio, el aire acondicionado prendido. Cuando uno embriaga nuevamente, parte nuevamente el vehículo. Y ese es el sistema de Start-Stop. No es el del botón, sino el sistema Start-Stop. Y esa es más o menos una batería que normalmente se comercializa, que es la batería de 150, como una de las más comunes donde podemos ver. También tenemos las baterías Curtis, que son baterías solares o de respaldo o para alarma. Este tipo de batería son baterías de AGM. Regularmente sirven, no sé, para una embarcación marítima que necesita alumbrar el barco, este tipo de batería. ¿Por qué no las baterías automotrices? Porque las baterías automotrices, como le indiqué, son para una corriente, alta corriente, pocos segundos. A diferencia de estos modelos de batería que entregan poca corriente a un largo tiempo. Y ahí regularmente cuando uno ve las fichas de la batería le dice, no sé, 10 amperes puedo entregar por 5 horas. Eso sale todas las fichas para, por ejemplo, el cliente poder calcular qué tipo de batería es la que necesita o la cantidad de batería que necesite. Y aquí Tenemos ¿sí? una consulta. Jackson pregunta si existe algún promedio de vida útil de las baterías estándar. Las baterías promedios tienen una vida útil aproximadamente entre 2 a 3 años. Eso es más o menos, regularmente es un 3 años, es más o menos lo normal. Exceptuando que sea una persona que trabaje en colectivos, donde los 3 años se le bajarían más o menos a la mitad en el sentido que ellos le dan más partida. La reacción química de la batería es mayor, por lo cual se sulfata y dura menos tiempo. Gracias, Luis. No hay problema. Y aquí tenemos el instrumento donde podemos mostrarle al cliente, donde les va a medir el voltaje y el CCA de las baterías. Es importante que todos manejen el instrumento porque con él podemos diferenciarnos de la competencia en el sentido qué batería está ofreciendo la competencia con respecto a qué batería yo le estoy ofreciendo. Como yo le indiqué, la batería que tiene mayor corriente tiene mayor durabilidad debido a que le exijo menos, porque le saco menos porcentaje de su capacidad de batería. Y con este instrumento usted podría diferenciar de una batería a otra. Eso sería. Vamos a ver si tienen alguna duda. Vamos a sacar esto. ¿Se dejó de ver la presentación? Sí. Muy bien. ¿Quedamos con alguna duda? ¿Algo que podamos ayudarle? Aprovechen de preguntar si tienen alguna duda o cómo ofrecer una batería a un cliente. No sé, Luis, si quizás nos podríais contar así, ¿por qué nosotros podemos decir que nuestra batería es una mejor calidad, así como un cliente? ¿Por qué podríamos decir que nuestras baterías son de mejor calidad? Una, el origen. Las mejores baterías que encontramos en el mercado son de Corea, donde nosotros trabajamos. Y donde otra diferencia que podamos saber son los CCA de la batería, que traemos con baterías un poco más potenciadas del mercado normal.
esos dos parámetros es lo que tienen que saber. Procedencia de fábrica y después, si estamos hablando de la misma procedencia de origen coreano, vamos al detalle más técnico que es el CCA. Pongamos el ejemplo, podría ser una batería, hablemos de una batería de 55, una batería de 55 amperes sudamericana que tiene 400 CCA en comparación a una batería coreana que tiene 315, ¿cuál de las dos podría durar más? ¿Qué piensan ustedes? Solo el hecho, por el tipo de construcción de batería, la batería coreana, aunque tenga menor CCA, tiene mayor durabilidad. Por el concepto de ser una buena conductora, a diferencia que no se le pegan tan rápido los sulfatos como vimos en la placa. Porque como la placa, por decirlo así, está con aresta, se va juntando más la mugre, por decirlo así. Esa es como la Acá diferencia. tengo una información de Pablo, dice, actualizar el maestro de materiales, proceso de garantía, disposición de tester en sucursales con su capacitación. ¿Podríamos comentar esos puntos? O sea, como agregar Actualizar. el... ¿Cómo? Disculpa, no sigue leyendo. Sí. ¿Lo leo de nuevo? Dice, podemos, por ejemplo, complementar cuando ofrecen a un cliente, actualizar el maestro de materiales, proceso de garantía, disposición de tester en sucursales con su capacitación. Sí, eso lo tienes que coordinar para verlo más adelante cómo lo van a hacer, Pablo. Es importante, como te está pidiendo, que le actualices el maestro, donde sale, que son las planillas donde te sale Sí, no, el pero eso largo de la no lo batería, tienes, Pablo. el CCA. Es importante actualizarlo porque de repente hay, como dice, puede ser que baterías que no las tengan en la planilla. El proceso de las garantías tiene 1 año de garantía todas las baterías. Y los testers, esos tienen que disponerlo para poder entregar. Supuestamente se entregó un tester por cada sucursal. Si le hace falta más testers, tienen que conversar con Priscila para que podamos ver y poder suplir, para por decirlo así, que cada vendedor, lo ideal, que ande con un tester en el vehículo. Con ese tester uno puede diferenciar y también puede medir el sistema eléctrico del vehículo que esté en óptimas condiciones. Otra Luis. consulta. Perdón, dale, Jorge. Sí, consulta. Mira, hoy en día en el mercado tenemos una competencia fuerte con las baterías chinas. Correcto. ¿Cómo estamos nosotros en relación a esa tecnología que China está aplicando hoy en día en las baterías? Porque hablamos de las baterías con origen sudamericano, pero en relación a la asiática. La China está más bajo todavía. No tiene puntos de comparación con las baterías chinas porque andan mucho más bajas. Mira, te voy a dar solo un ejemplo. Importadora Karen trajo una batería de 150 amperes con 400 CCA. Cuando una batería automotriz que nosotros trabajamos, que es la Duratrack, que es la de menor valor que trabajamos con ustedes, que es sudamericana, tiene 900. Ahí yo te explico que no tiene punto en comparación. Tú podrías entregarle una batería, por decirlo así, de 70 amperes, que te da los mismos 500 CCA que está trayendo esa batería. No tiene punto de comparación. Por lo cual, el precio tendría que ser, con respecto, tendría que ser el precio de una batería de 70 amperes. Es importante, como tú dices, que veamos bien eso cada ítem para que comparemos calidades de batería. Y lo otro, que todas las baterías, tanto chinas como las de India, que son los vehículos nuevos, no están cumpliendo con ningún tipo de normas de las baterías. En el mercado tenemos 3 tipos de normas en el mercado. Baterías JIS, DIN y BCI. En ese tipo de baterías cumplen un estándar de porte de caja y capacidades. Pero las baterías chinas y India no cumplen ninguna de las fábricas. Qué bueno tener ese dato. Yo no sé si
como argumento de venta, como para tener más claridad de lo que está en el mercado, se pudiera ver la posibilidad de hacer una comparativa de manera interna, obviamente, entre la batería de nosotros, lo que estamos ofreciendo, en este caso el LP Power de la Riolatec, versus una batería XX y hacer la comparación de sus composiciones y todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día en la Sí, capacitación. Sí, lo puede hacer y también que es una forma bien práctica de hacerlo, porque yo te puedo decir, sabes que mi batería, no sé, viene con oro interiormente, pero ¿cómo tú compruebas eso a un cliente? Lo más fácil con el instrumento. Tú vas con el instrumento, con el test de batería, y ya, cliente, ¿qué es lo que está comprando usted? Estoy comprando esta batería china. Ya, veamos qué capacidad tiene su batería, midámosla. Tú pones el instrumento y solito, por decirlo así, y tú le vas a mostrar en vivo la diferencia entre una batería a otra. Por eso es importante manejar muy bien el instrumento para ir donde el cliente, mira, y en otras palabras, ¿qué es lo que le están ofreciendo? Tu batería tiene mayor o menor plomo. Si la batería dice, no sé, pongámosle 500 cca y tú tienes 1000 cca, por lógica, tú tienes que explicarle al cliente que tu batería te va a durar más y por costo monetario tendría que valer el doble de lo que vale esa batería, porque te están entregando menos productos. Por decirlo así, si lo ponemos en estricto rigor, te está vendiendo, no sé, la batería de China te está dando 1 kilo de plomo y tú le estás dando 2 kilos de plomo. Esa es como la diferencia. ¿Y dónde puedes abocar y directo al grano con el cliente? Con el instrumento. Con el instrumento porque tú se lo muestras físicamente, porque ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente el chino te podría colocar en la etiqueta, sabe que mi batería es de 1000 cca y tú tienes una batería que tiene 1000 cca también. Dice, no, el cliente me dice, no, si son iguales, tienen los mismos cca. Pero cuando tú lo vayas a medir, esa batería no tiene 1000 cca, tiene 500, 600, 700. Lamentablemente, como no hay ninguna agente fiscalizador, el chino, en el sentido de lo que entra al mercado chileno, le colocan lo que quieren en la etiqueta, pero la única forma, por decirlo así, de demostrarle al cliente, una, se va a dar cuenta porque le va a durar mucho menos, y otro es mostrándosela con el instrumento. Ok, gracias. Ahí sería bueno si es que pudieran hacer una mini capacitación del uso del tester. ¿Correcto? Sí, sí se puede hacer. Se puede hacer. Porque es bien sencillo. Lo ideal es hacerlo en vivo o que cada uno tenga el tester para poder ir midiendo las baterías y vean la diferencia. Yo creo que cuando los demos la vuelta a las sucursales o antes, o si tienen dudas, por decirlo así, me pueden llamar y ¿cómo se llama? Yo los puedo orientar por teléfono y cómo se usa el instrumento. Y no les tengan miedo, por decirlo así, no va a explotar la batería, no le van a provocar daño, no le hacen descarga, nada. Solamente es un tester para probar qué tipo de batería. Dice Sería aquí interesante, chicos, saber si quién de las sucursales no tiene tester y todo eso para poder gestionar algo. Ya, así que si ustedes me pueden comunicar. Yo tengo entendido Dice- que tenemos uno acá en la sucursal. Sí. Pero igual sería bueno, como dice Luis, si se pudiera, nosotros que andamos en terreno, de repente nos salen estos temas con venta de batería en terreno, andar ojalá con un equipo de eso en terreno y ocuparlo. Esa es la idea. Y hacer la demostración al cliente en vivo, como dice Luis, eso es importante. Pablo escribió en el chat, dice, las baterías que están causando pérdida de ventas son acá las Trutar. Las conozco. Sí, mira, la batería de Trutar, no me acuerdo si de Pista o Kama, siempre se me confunden las marcas. Son unas baterías que trajeron, efectivamente, hay, en esa marca hay unas baterías, tienes que tener mucho cuidado porque tiene dos bases diferentes.
sudamericana y coreana. Tienes dos modelos de batería, tienes que ver con qué baterías están compitiendo y puede ser que te estén vendiendo la sudamericana y en ese caso tú tendrías que ofrecer la batería Duratrack. Por eso puede haber una gran diferencia entre una batería a otra. Y si es coreana, ir directamente, ver que ese sea lo que está, lo que te está mostrando para ver las diferencias entre una y otra. Pero yo creo que ahora tendrían que estar un poquito más, hicieron ustedes unas modificaciones, yo sé, en las listas, que aterrizaron un poco más los valores de la batería, por lo cual no tendrían que tener pérdida de ningún negocio en la línea de batería. Yo creo que, no sé si se lo subieron al maestro Pisi, no sé cómo lo hicieron, le suben la No, lista. los precios se informaron, están en sistema, ya mientras cotizaron y se informaron a los más representativos a los que lo solicitaron. Ya, sí estamos mucho más competitivos, sobre todo en tu Power, ya, y si queremos competir, yo creo que vamos bien. Hay algunos casos que tenemos reseller o cosas así que nos han conversado los vendedores, pero ya con estos precios por lo menos estamos mucho mejor estos meses. ¿Cuánto más o menos tienes de diferencia en lo que tienes el porcentaje de diferencia que ajustaron la lista? O hasta un 12%, si no me equivoco. 12% menos, más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahí me ayudó Pamela, que Hasta un 15, hasta un 15. son de Algunos pizza. números de parte, sí. Y como continuando con la marca Trusta, esta aparte está trayendo baterías de Indonesia. También hay una de Unas Indonesia. turcas también. Una turca también está trayendo. Es importante, por eso es muy difícil cuando un cliente te llama por teléfono y te dice, no, estoy comprando la marca Trusta, pero ¿qué procedencia? Muchas veces el cliente no sabe. Por eso es importante, por decirlo así, visitar al cliente, revisar qué es lo que está comprando y todo lo que es batería coreana, viene marcado en la caja, indicando que es Corea. Pero como la marca Trusta es de pizza, por decirlo así, la puede traer de cualquier lugar y no necesariamente es coreana, para que puedan defender, por decirlo así, el producto. Ustedes tienen dos productos, coreano y sudamericano. Y en algunos casos, para que tengan ojo, en algunos casos la batería sudamericana la estamos emigrando a Corea por un tiempo determinado, debido a que Sudamérica, la fábrica sudamericana vendió toda su fabricación por el año completo a Estados Unidos. Por lo cual tuvimos que irnos a la fábrica coreana en el sentido de como las baterías sudamericanas son más baratas, trabajan un poco menos CCA con respecto a una coreana. Es importante saber, Luis, porque por lo que tengo entendido, todo va a migrar a Corea. Ya no vamos a tener Correcto. peruanas. Sí. Ya, para que estén todos claros en eso. Lo importante, todavía no comenten muy bien al cliente a solo que les llegue la batería. ¿Por qué? Porque si no les va a generar conflicto. Oye, si tú me dijiste que venían ahora las baterías de Corea y no son coreanas, son todavía de Perú, porque todavía quedan unas pocas unidades, por lo cual Y sobre todo en la sucursal. a medida que les vaya llegando a las sucursales y hayan, por decirlo así, limpiando el stock, van a tener que dar cuenta que va a ir marcando a la línea coreana. Dice, yo he tenido varios problemas. Yo he tenido... Gerson me dice que has tenido varios problemas con Duratrack. ¿Qué problemas has tenido específicamente? ¿Puedes comentar algo? Sí, mira, me ha pasado que he vendido baterías que los clientes dejan para tener en caso de que falle la máquina o le muera batería que tienen en ese momento en el equipo. El momento de usarlas ya están descargadas, luego las cargan, pero no dicen que están muertas después de 6 meses. Y ha pasado muchas veces. En su momento vendí mucha Duratrack, pero ahora estoy casi todo Power, porque Mira, ya me genera desconfianza.
Gerson, ¿dónde estabas tú ubicado? ¿En qué sucursal? Temuco. En Temuco, ya. Sí. Lo importante, ¿tú tampoco has medido en qué porcentaje estaban las baterías? Sí, sí, de hecho, desde ese suceso que siempre lo han mido antes de vender. Entonces Ya, le muestro el voucher y todo correcto. ya. Y luego Lo que cuando ya pasa, la utilizan ya están descargadas y ya no. si los clientes las tienen almacenadas o a la intemperie. ¿Cómo? ¿La batería, dónde almacenan ellos las baterías? ¿A la intemperie o almacenadas? Almacenadas en las bodegas. En la bodega. Sí. Es importante ir, por decirlo así, detectando dónde está el problema para ver por qué les provoca ese problema, porque el cliente te puede decir, no sé, sabes que ponte hace poquito la batería y puede tenerla no 6 meses, puede tener hasta un año y a veces más. No, es que son 6 meses porque he visto los registros y son las últimas baterías que le vendo. Y me ha pasado con varios, no solamente con ese en particular. ¿Y qué Y tipo de siempre es como la batería? media de 6 meses. Ya, pero ¿qué tipo de batería es? ¿Qué modelo? La 100E, la BTA, Ya, la de 100 amperes, sí, perfecto. Ya. Es importante que cuando tengan problemas de ese tipo de batería, que la envíe y nosotros las revisamos acá para ver dónde está el problema. Porque muchas veces, por decirlo así, es un problema de manipulación mal hecha y nosotros vamos a decir al tiro si es un problema que se envejeció. No tendría que ser tan envejecida la batería porque sobre todo lo que es DuraTrap se trae muy poco en cantidad. Prácticamente llegan y se van. No, sí, sí tienen mucha rotación, entonces yo igual descarto eso. sí, por lo cual es importante lo que puede ser que tienes que tener en consideración que la batería Duratrap es una batería con menor CCA. Claro, sí. Al ser una batería con menor CCA y su equipo tenga un problema que tenga más consumo de lo normal, la batería Duratrap no le va a resultar. Porque por decirlo así, le das una batería, por decirlo así, más chiquitita en comparación a una batería top power. No, sí, lo tengo claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? En el mismo 100 amperes, como tú dices, hay batería, la batería que tú suministras es de 750 cca Sí, contra una top power de 850 y de 850. contra una Lucas que tiene 1000 cca. Puede ser Exactamente. que en el consumo o en el uso que le da, él necesita una batería de mayor capacidad. Sí, el tema es que me comentan que siempre no almacenan la carga. Se descargan súper rápido después de que se descargan, claramente. Que se descargan, que no almacenan la carga. Yo creo que Sí. habría que mandarlas para revisarlas, Gerson, no hay ningún problema. Nosotros las revisamos, te entregamos el informe y vamos a ver dónde está el problema, porque es extraño, porque si no me reclamarían todas las sucursales. Tú sabes que cuando una partida viene con problemas, Sí, y sobre claro. todo si tú se la entregas al cliente cargada, por decirlo así, que te aseguras que se la va cargada, y él dice que después de 6 meses es imposible que tan poco tiempo se descarguen tan rápido. A solo que le empiecen a hacer puente con las baterías. Pescan las baterías nuevas, te hacen un puente y la dejan ahí descargada. Eh, Y no, porque el cliente esta vez, bueno, ese en particular me compró esa vez 6. Me dijo que la ya, había tenido en caso de que les falle las que tienen ahora. Las tenían almacenadas en bodega y luego cuando la utilizaron, estaban descargadas, les suministraron carga y después no almacenaban. Y ya, así me ha pasado 3 veces, 4. y cómo la carga el cliente, con qué tipo de instrumento? Eso no se me fue a preguntar. Ya. Lo importante, uno, ¿en qué estado estaba la batería? Primero, hay que preguntarle. Si el cliente no sabe, tiene que traértela, tú medírsela y decir, pensé que estaba hablando. Medirle, alguien tiene el micrófono prendido. Sí, don José. Ahí sí. Es importante medirla para ver en qué estado están las baterías, porque las baterías, por decirlo así, más de un 10% al año no tienen pérdida, excepto que la utilicen. Igual que la pila recargable. Tienen que considerar que eso es la base. Es imposible que se descarguen
La batería de partida, como yo les indiqué, no se cargan solas. Tienen que cargarla a través de un alternador y hay que ver qué nivel de descarga le está provocando la máquina para ver en qué porcentaje las deja, y si las baterías bajan menos de un 70% de carga, tanto en voltaje como en CCA, sí o sí tienes que tirarla a un cargador de batería, porque el alternador no es capaz de recuperarlo. Pasa en el caso, por ejemplo, cuando las personas se le quedan las luces encendidas, las descargan completamente. ¿Qué es lo que hace la gente para salir del problema? Hacen un puente, ¿cierto? O empujan el vehículo y eliminan, por decirlo así, el motor de arranque para que parta. Cuando el vehículo parte, se empieza a cargar la batería, pero solo la batería tiene un corte con la caja reguladora. Cuando tiene el mismo voltaje la batería con respecto al alternador, la batería no recibe más corriente. Por lo cual, cuando uno mide la batería, tiene voltaje, pero no tiene corriente. Eso me indica que hicieron una descarga profunda, y para poder recuperar al 100% la corriente de la batería, se tiene que colocar en un cargador de batería que varía tanto el voltaje como la corriente. Y que, como el mismo ejemplo le decía, la persona empuja el vehículo, después tiene 2 minutos o 3 minutos la hazard prendido y nuevamente queda botado. Y dice, esta batería está mala. Y no necesariamente la batería esté mala, es porque el alternador solo se la cargó con voltaje, pero no con corriente. Cuando pasa en ese caso, sí o sí, tú tienes que tirarla a un cargador de batería. Por eso, Ya, con los perfecto. porcentajes, uno sabe al tiro en qué problema tiene, por decirlo así, la batería. Cuando te la manda, uno dice, ya, está bien de voltaje o está mal de corriente, y vamos a ver al tiro, le hizo una descarga profunda, por lo cual, y los cargadores electrónicos, cuando la batería tiene menos de 10,5, el cargador electrónico tampoco lo va a agarrar. Porque Ya, como perfecto. mide a la batería antes de poder echarle corriente, menos de 10,5 en voltaje, el cargador electrónico no hace nada, lo podéis tener 2 meses ahí, conectar la batería y no va a cargar. Ok. Cuando me pase José, nuevamente, le haré todas las consultas sabidas por acá. y medirlas, porque vaya a Sí. hacer al tiro. Por decirlo así, el instrumento es el acusete que te dice al tiro en qué estado está la batería, Ya, perfecto. porque te entrega porcentajes, aparte Ya, de, sí. de la medición. José, ¿estás levantando la mano? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué Diga. bueno. Oye, mira, yo escuché bien atento la capacitación. Yo no vendo muchas baterías, tengo clientes grandes, mineras grandes, entonces llegan directo a usted o a los proveedores de baterías. Pero sí me ha tocado ofrecer las baterías a mineras más chicas, y es ahí donde no tengo nada que decir con las baterías que suministran ustedes, Topower y Duretrack. Me ha tocado de forma particular colocarlas en mi camioneta diésel, y la primera me duró 4 años y medio y la segunda ya va en 3 años. Ningún problema. El Y problema es que duran mucho. duran mucho. Oye, no, el tema en la aplicación o en la performance que tengan en minería, también en Cabildo tengo 2 mineras que le he vendido y andan súper bien en las camionetas diésel. El problema es por qué tenemos que pelear con otros proveedores por el mismo producto. Supuestamente nosotros, como una empresa grande, deberíamos tener mejores precios, Pero si tienen mejores precios, pues. pero peleamos con un distribuidor de Cabildo que vende Topower. Sí, lo que tienes que considerar, por ejemplo, sí, ahora Y tengo que pedir, disculpa Luis, y tengo que pedir descuento adicional a la Priscila o a la persona que estaba antes. Oye, José, pero con los precios de ahora, ¿tú has podido cotizar? Ayer coticé a Sublin, que es una empresa grande. Vamos a ver cómo nos va. ¿quién? ¿Sublin? Sí, El que Sublin los compra directo a nosotros. chuta, pero es que esa información, Priscila, es fundamental para no perder el Sí, tiempo. mira, para que tú tengas claro el acuerdo comercial que nosotros tenemos con ustedes, con Camin, donde ustedes venden baterías y son clientes netamente de ustedes, nosotros no ofrecemos ni la Topower ni Lucas ningún tipo de batería. Donde
Estoy súper de acuerdo contigo. Entonces nosotros esperamos que nos manden un listado de sus clientes para saber dónde atacamos y no perdemos el tiempo. Sí, y donde, por decirlo así, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos con las relaciones comerciales? Ustedes no tenían ni historial ni cantidad de batería, por lo cual nosotros le pasamos nuestra marca, que es Topal, que ya la tenían posicionada en el mercado, para que la pudieran trabajar. Esa es la idea. En el Sí. caso, por decirlo así, para que no te genere de repente conflictos muchas veces, es por eso que ustedes trabajan con la marca Duratran. Para, por eso te digo que nosotros tenemos que tener esta información antes. Sí, es importante, es que regularmente es tan sencillo como hacer un ping-pong, decirle, oye, Priscila, tengo este cliente, Sublime, el root tanto, yo lo reviso, sí, está como cliente, no perdan el tiempo. Oye, claro, oye Luis, pero tú ¿Cuál dices es la que diferencia que podrían existir en ese caso, por decirlo así, entre tú que le vendes allá a yo que le vendo acá? La diferencia que pueden haber, una, él tiene que pagar el flete, yo te mando el flete pagado a ti, ellos pagan el flete y tienen una diferencia igual en precio. Por lo cual, de repente, muchas veces igual puedes jugar y tal vez ganarte el negocio tú. No lo sé, tendría que revisarlo porque hoy día, bueno, que mezclaste dos clientes ahí porque los de Cabildo son otros segmentos. Sublime es lo que comenté, lo último que había Sí, porque revisado. Sublime es grande. Sí, pero en los clientes estos de Cabildo a mí me llama la atención porque yo me di la vuelta. Mi idea no es, de verdad, no es reventar a las pymes ni cuánto se llama, ni matar estos negocios chicos, porque realmente nosotros somos una tremenda empresa y tenemos harto portafolio para poder vender. Pero la verdad es que si invertimos HH para poder mover estas líneas nuevas nuestras o adicionales, me da lata estar pidiendo un descuentito para poder competir con un negocito chico. Esa es la lata. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, José, ustedes siempre han tenido buen precio. No es que hayan tenido un mal precio. Por eso lo estoy levantando, porque de verdad me ha tocado. Y de hecho, antes de la Priscila estaba otra persona y le mandaba yo las listas y le decía, mira, lo que me transparentan es esto. O sea, ellos están a 50, bueno, estaban a 59 lucas, nosotros estábamos a 70, por decirte. Sí, lo que pasa es, como te indicaba, netamente era por dirección que tenían anteriormente, de, por decirlo así, venderlas más caras, a diferencia de venderlas más baratas. Era una estrategia netamente de ustedes comercialmente. Pero si tú revisas los precios, ahora que el equipo nuevo, hablando de Priscila y Cristian, te aterrizaron en los precios notoriamente. Y vas a ver la diferencia que donde puedes tú vender perfectamente. Ahí yo les comento, le voy a hacer esta bajada de precios nuevos a los clientes de Cabildo. Ahora ya me decís que con Sublime no tengo ni una opción, así que vamos a cortar de una esa línea. Lo que pasa es que ¿dónde podrías tú enfocarte en ese sentido el servicio, que es diferente, porque estás allá? No. El tema del servicio lo veo otra área. Sí, no, pero me refiero al servicio que estás disponible allá. Yo no tengo local allá. A eso me refiero. Que los tiempos, mi tiempo, no sé, yo podía demorarme, no sé, 4 días en entregarla y tú la puedes tener en la sucursal, la batería al tiro. Ah, ok. Entendí mal, pensé que estaba viendo el tema de logístico. Bueno, pero ese era mi punto. Sí, es más que nada que te invito a que revise los precios porque yo, con lo que sé que los chiquillos están haciendo, estratégicamente va a quedar muy bien posicionado. Vale, muchas gracias. Ya, no hay problema. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Porque ya estamos en la hora. Cuando muchos dicen que tengo problemas con Duratran, ya tengo miedo de venderla, netamente la Duratran es una batería de precio, de inferior CCA, de otra fábrica,
por lo cual no tiene punto de comparación con una batería, como yo le expliqué, sudamericana, con una coreana, es totalmente diferente. Es muy importante ver en qué la está ocupando el cliente, porque si ustedes siempre la han vendido, no sé, Top Power, y venderle, bajar la Duratrack, comercialmente yo creo que no es bueno ni para ustedes ni para la empresa, porque la Duratrack es por decirlo así, se ve, la tienes para pelear con el mismo segmento de batería. Y cuando tengan problemas de batería, levántenlo, infórmenlo, díganlo, como para poder ver dónde está el problema y poder ayudarlas más y no quedar con miedo de decir, oye, no quiero vender esta marca por esto. Puede ser muchas veces que donde el segmento que ustedes están ofreciendo necesitan una batería que resista un poco más, que sea, por decirlo así, que tenga mayor CCA. Ahí tengo dos manos levantadas, una de Horacio y después Jorge. Sí, mira, bueno, en realidad, en mi experiencia en el tema de batería, a nosotros nos ha ido súper bien en batería. Hemos crecido bastante en el segmento, ya sea en minería, más de la mano con el servicio que prestamos también. A veces el precio pasa a ser un tema secundario muchas veces, cuando el servicio va de la mano. Más encima la calidad también va ahí. El tema de Duratrack, yo no he tenido problemas, ¿ya? Porque yo he sido honesto con el cliente, porque los clientes que me compran Duratrack, yo digo, ¿qué estoy comprando? Primero que todo, no, estoy comprando esta batería en Episa, en Kauman, ya, y bueno, tú sabes que esa batería es mala, y empezamos a conversar, mira, te ofrezco de esta misma línea, que es igual de mala, por darnos entre broma y broma, igual que mala que la que estés comprando, pero pruébala. Al final no he tenido ese problema, si es que se informa, ¿cierto?, de forma anticipada, que la batería que tenemos dos tipos de batería, hasta 3 tipos de batería, pero va a depender de para qué lo quieres. Hemos hecho una línea de tiempo, ¿ya? Igual que los neumáticos. Mismo con neumático Michelin, un neumático chino, un neumático Michelin, no sé, te dura 100.000 kilómetros, un neumático chino te dura 60.000, pero a la larga es más barato, pero si lo miras a largo plazo, el neumático Michelin pasa a ser más barato. El mismo ejemplo nosotros aplicamos acá y nos ha ido súper bien. También es importante saber para qué lo quiere el cliente. También yo tuve problemas con el segmento marino. Las baterías de 200 amperes la ocupaban para el tema de los... Bueno, tú fuiste conmigo, Luis, a una reunión con Camanchaca, que lo usaban para el tema de las radios, mantenía las luces encendidas de las literas, con las baterías. Pues entonces le decía, no, pues esa cuestión no es para eso. Entonces, claramente... bueno, al final de cuentas, vendo menos batería que Camanchaca porque le vendo una mejor batería. Lamentablemente, vendo en menos cantidad, pero al final le solucionamos el problema al cliente. Entonces, igual es importante saber para qué lo quiere el cliente, qué es lo que está comprando, y eso, en realidad yo le dejo ese mensaje a los chicos, más que nada. Gracias por tu aporte, Horacio. Jorge creo que está levantando la mano. Sí. Mira, yo hace un tiempo escuché en la línea de Duratrack que dependiendo del amperaje, la Duratrack tenía distinta procedencia. ¿Es efectivo eso, no? Efectivo. De las 100 hacia arriba me parece que venían de Corea, una cosa así. No, de 100 y para hacia arriba abajo venían la de Perú, algo así. al revés. No sé si. Al revés. De 100 hacia arriba, origen peruano. De 100 hacia abajo, origen coreano. Ok. Pero como les comentamos, la línea de batería de Sudamérica nos obligaron a migrar a Corea, pero tienen que considerar que vienen con menos CCA que una batería coreana de fábrica, o Top Power en otras palabras. Claro, o sea, una E55 es coreana, Duratrack. Correcto. Ya. Pequeño. Y la de 90 es, en este momento, es Corea. Ya. Corea. ¿Y 100? Ya pasó a ser sudamericano. En este momento está todavía, me parece que ya no me quedan en mis bodegas de origen sudamericano, pero yo creo que en sus bodegas todavía les deben quedar. Ya. Porque las partidas nuevas que me llegaron son coreanas. Ya, hasta 100 amperes. Ya, ok. Sí.
Gracias, Luis. Y toda la línea, tanto 150, 200, toda igual va a migrar a Corea, pero con menos CCA. Eso es lo que tienen que considerar. Por lo cual es importante cuando van a ofrecer, tengo esta batería que tiene, pongámosle la de 100, que tiene 750 contra esta batería que tiene 850. ¿Cuál me va a durar más? Te va a decir el cliente, la que tiene mayor capacidad. Claro, si la comparo entre el mismo origen, digamos. Corea Mismo con origen, Corea. correcto. Correcto. Ok. Por eso es importante, por decirlo así, ofrecer bien el producto que el cliente necesita. Porque, por decirlo así, si vamos a vender precio, no tendríamos que vender baterías chinas. Ese es como el segmento cuando si quieres vender precio, es vender batería china, que no te va a durar, que va a tener problemas, que duran menos de 6 meses. Tenéis muchas arestas en ese sentido, que le dicen al cliente, ya, yo le vendo la batería, pero una vez al mes tiene que venir porque tengo que medirse el alternador. ¿Qué cliente va a ir una vez al mes al local a medirte la batería? Y le hacen esas trabas para cuando después el cliente vaya, le dice, usted no vino a la medición de marzo, no cubre la garantía. Hasta luego. Y le hacen esas trabas para que el cliente, por decirlo así, se desista y después se defrauda en la compra de baterías. Y esas son las técnicas que ellos ocupan para que sus baterías que son no de buena calidad, por decirlo así, la gente las compre solo por precio. Ok, Perfecto. gracias. Oye, gracias chicos, gracias Luis por la capacitación, muy buena. Si se quieren conectar el viernes nuevamente porque no se alcanzaron a conectar a la hora, no hay problema. Ya va a ser la misma capacitación, así que si algo no lo entendieron, pueden conectarse el viernes. Nos vamos a tener que retirar, Luis, porque No hay tenemos problema. una sesión corporativa, todos. Así que tenemos que conectar Ok. al tiro a otra reunión. Te Que les agradezco vaya muy mucho, bien. Luis. Nos vemos el viernes nuevamente. Y que todos tengan Ok. buena semana y buen día. Que estén muy bien, Ok. cuídense. Hasta luego. Chao, muchas Cuídense. gracias. Chao, Chao, chao. Luis. Gracias, Luis. Chao a Chao, que todos. Chao, estén chao. bien.